Bienvenidos una vez más a su canal favorito, donde exploramos juntos el fascinante mundo de las telenovelas que nos hacen suspirar, reír, y admitámoslo, a veces hasta llorar un poquito. Hoy prepárense para un viaje emocionante a Turquía, pero no a través de mapas y guías turísticas, sino a través de las historias que están conquistando corazones en todo el mundo, las nuevas series turcas que están llegando para enamorarnos con sus secretos y pasión. En este vídeo vamos a sumergirnos en las tramas más intrigantes, los personajes más cautivadores y los paisajes más deslumbrantes que estas nuevas producciones tienen para ofrecer. Analizaremos qué las hace tan especiales, qué temas exploran y por supuesto, por qué están generando tanta expectación. Prepárense para descubrir historias de amor épicas, dramas familiares intensos, intrigas políticas llenas de giros inesperados y misterios que te mantendrán pegado a la pantalla hasta el último segundo. Si eres de los que aman las series turcas, este es tu lugar. Y si aún no te has adentrado en este universo, hoy es el día perfecto para empezar. Pero antes de que nos dejemos llevar por la magia de Turquía, un pequeño favor, si eres nuevo por aquí, te invito a suscribirte al canal. Activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros vídeos. Tenemos un montón de contenido preparado para ti, desde análisis de series hasta recomendaciones personalizadas y noticias exclusivas del mundo del entretenimiento turco. Así que sin más preámbulos vamos a descubrir juntos los secretos y la pasión que Turquía tiene para ofrecernos en estas nuevas series. Empecemos hablando de un género que siempre triunfa, el romance. Pero no cualquier romance, sino esos romances turcos que nos hacen creer en el amor verdadero, a pesar de todas las adversidades. Una de las series que está dando mucho de qué hablar es Kardeşlerim, que significa Mis hermanos. Aunque el título puede sonar sencillo, la historia es todo menos eso. Se centra en 4 hermanos que quedan huérfanos de la noche a la mañana y deben aprender a sobrevivir en un mundo cruel y despiadado. Lo que hace esta serie tan especial es la forma en que retrata el amor fraternal, un lazo inquebrantable que los une y les da la fuerza para superar cualquier obstáculo. Pero por supuesto, también hay lugar para el amor romántico. Veremos cómo cada uno de los hermanos encuentra su propia historia de amor, llena de altibajos, secretos y decisiones difíciles. Prepárense para llorar a mares, porque esta serie sabe cómo tocar la fibra sensible. Kardeşlerim no solo explora la pérdida y el dolor, sino también la resiliencia del espíritu humano y la capacidad de encontrar alegría incluso en los momentos más oscuros. La serie aborda temas como la pobreza, la discriminación y la lucha por la justicia, pero siempre con un toque de esperanza y optimismo. Los personajes son complejos y realistas, y sus relaciones están llenas de matices y contradicciones. A medida que la serie avanza, vamos descubriendo los secretos del pasado que atormentan a los personajes y las decisiones que tomarán para proteger a sus seres queridos. La química entre los actores es palpable y sus interpretaciones son convincentes y emotivas. Kardeşlerim es una serie que te engancha desde el primer momento y te hace sentir parte de la familia. Otra serie que está arrasando con el corazón del público es Yali Kapkini, traducida como El seductor de la mansión. Aquí tenemos una historia llena de contrastes. Nos encontramos con Ferit, un joven mujeriego y despreocupado, heredero de una poderosa familia. Para frenar su estilo de vida desenfrenado, su abuelo decide casarlo con una joven de su pueblo natal. Es ahí donde entra en escena Seyran, una chica inteligente, ambiciosa y con una visión muy clara de lo que quiere en la vida. El choque cultural entre Ferit y Seyran es explosivo. Él está acostumbrado a tenerlo todo fácil, mientras que ella ha luchado por cada cosa que ha conseguido. A medida que se ven obligados a convivir, empiezan a surgir sentimientos inesperados. Pero el camino hacia el amor verdadero estará lleno de obstáculos, secretos familiares y rivalidades que pondrán a prueba su relación. Esta serie tiene un ritmo trepidante con giros inesperados que te dejarán con la boca abierta. Yali Kapkini es una serie que te atrapa desde el primer momento con su trama adictiva y sus personajes carismáticos. La serie explora temas como el choque entre la tradición y la modernidad, la importancia de la familia y la búsqueda de la identidad. Ferit es un personaje complejo y contradictorio, que evoluciona a lo largo de la serie a medida que aprende a valorar las cosas que realmente importan. Seyran es una heroína fuerte e independiente, que lucha por sus sueños y no se deja intimidar por las convenciones sociales. La relación entre Ferit y Seyran es el corazón de la serie, y su química es innegable. A medida que se conocen mejor, descubren que tienen mucho más en común de lo que pensaban, y empiezan a enamorarse a pesar de sus diferencias.
Sin embargo, su camino hacia el amor estará lleno de obstáculos, ya que tendrán que enfrentarse a la oposición de sus familias y a sus propios demonios internos. Yali Kapkini es una serie que te hará reír, llorar y suspirar, y te dejará con ganas de más. Ahora, si lo que buscas es una serie con un toque más oscuro y misterioso, te recomiendo Aile, que significa familia. Esta serie explora las complejidades de una familia poderosa y disfuncional, con secretos ocultos y rivalidades internas que amenazan con destruirla. Aslan, el protagonista, es un hombre de negocios exitoso, pero detrás de su fachada de perfección se esconde un pasado turbio y una sed de venganza. Cuando conoce a Devin, una psicóloga brillante y enigmática, sus vidas se entrelazan de una manera inesperada. Juntos deberán enfrentarse a los demonios de su pasado y desentrañar los secretos que amenazan con destruir a su familia. Aile es una serie que te mantendrá al borde de tu asiento, con una trama llena de suspense y personajes complejos que te harán cuestionar todo lo que crees saber. La serie explora temas como el poder, la ambición, la traición y la redención. Aslan es un personaje oscuro y atormentado, que busca venganza por las injusticias que sufrió en el pasado. Devin es una mujer fuerte e inteligente que intenta ayudar a Aslan a superar sus traumas y encontrar la paz. La relación entre Aslan y Devin es el centro de la serie, y su química es explosiva. A medida que se conocen mejor, descubren que tienen mucho en común, y se enamoran a pesar de sus diferencias. Sin embargo, su amor estará amenazado por los secretos del pasado y las rivalidades familiares. Aile es una serie que te hará reflexionar sobre la naturaleza humana y la importancia de la familia, y te mantendrá enganchado hasta el último episodio. La dirección es impecable, la fotografía es impresionante y la banda sonora es envolvente. Aile es una serie que no te puedes perder si te gustan los dramas oscuros y misteriosos. Pero no todos son dramas románticos y familiares. Las series turcas también se han atrevido a explorar temas más sociales y políticos, con historias que nos invitan a reflexionar sobre la realidad que nos rodea. Un ejemplo de esto es Gadar, que significa cruel o implacable. Esta serie nos presenta a Dan, un joven que regresa a su barrio después de cumplir el servicio militar y descubre que todo ha cambiado. Su familia está sumida en la pobreza, su novia se ha casado con otro hombre y su barrio está controlado por una banda de criminales. Ante la injusticia y la desesperación, Dan se ve obligado a tomar medidas extremas para proteger a los suyos. Gadar es una serie intensa y visceral, que aborda temas como la pobreza, la corrupción y la violencia. Pero también es una historia de esperanza y redención, que nos muestra cómo el amor y la lealtad pueden ser la fuerza más poderosa para luchar contra la adversidad. Gadar es una serie que te impacta desde el primer momento con su realismo y su crudeza. La serie explora temas como la injusticia social, la marginalidad y la lucha por la supervivencia. Dan es un personaje complejo y atormentado, que se ve obligado a tomar decisiones difíciles para proteger a su familia y a su barrio. La serie muestra la realidad de la vida en los barrios marginales de Turquía, donde la pobreza y la violencia son una constante. Sin embargo, también muestra la solidaridad y la resistencia de la gente que vive en estos barrios, que luchan cada día por un futuro mejor. Gadar es una serie que te hará reflexionar sobre la realidad que nos rodea y te inspirará a luchar por un mundo más justo. La dirección es impecable, la fotografía es impactante y la banda sonora es conmovedora. Gadar es una serie que no te puedes perder si te gustan los dramas sociales y políticos. La serie también cuenta con escenas de acción impactantes y coreografías de lucha impresionantes. La interpretación de Atay Ulusoy como Dan es magistral, transmitiendo la fuerza, la vulnerabilidad y la determinación del personaje. Otra serie que ha generado mucha controversia es Kizil Goncalar, que significa capullos rojos. Esta serie explora el choque entre dos mundos muy diferentes, una comunidad religiosa conservadora y una familia moderna y progresista. Merim, la protagonista, es una joven que vive en una comunidad religiosa y se ve obligada a casarse a una edad temprana. Levent, por su parte, es un médico exitoso que lucha por mantener unida a su familia. Cuando sus caminos se cruzan, descubren que tienen mucho más en común de lo que pensaban. Kizil Goncalar es una serie valiente y provocadora, que aborda temas como la libertad religiosa, la igualdad de género y la importancia de la educación. Ha generado un gran debate en Turquía y ha sido elogiada por su valentía y su capacidad para generar reflexión. La serie explora temas como la opresión, la discriminación y la lucha por la libertad. Merim es un personaje fuerte y valiente, que lucha por sus derechos y por su felicidad.
Levent es un hombre honesto y justo, que defiende sus principios y que ayuda a Merim a encontrar su camino. La serie muestra la realidad de la vida en las comunidades religiosas conservadoras, donde las mujeres son sometidas a las tradiciones y a las reglas impuestas por los hombres. Sin embargo, también muestra la resistencia y la determinación de las mujeres que luchan por su libertad y por su igualdad. Kizil Goncalar es una serie que te hará reflexionar sobre la importancia de la libertad religiosa y de la igualdad de género, y te inspirará a luchar por un mundo más justo. La dirección es impecable, la fotografía es cuidada y la banda sonora es emotiva. Kizil Goncalar es una serie que no te puedes perder si te gustan los dramas sociales y políticos. La serie ha sido elogiada por su guión inteligente y sus diálogos incisivos. La interpretación de Ozgun Amal como Merim es conmovedora y realista. Ahora bien, ¿qué hace que estas nuevas series turcas sean tan adictivas? Creo que la clave está en su capacidad para conectar con el público a través de historias universales. El amor, la familia, la amistad, la venganza, la ambición, son temas que nos tocan a todos, independientemente de nuestra cultura o nuestro origen. Además, las series turcas se caracterizan por su alta calidad de producción, con guiones bien elaborados, actuaciones convincentes y una fotografía impresionante. Los paisajes de Turquía, desde las calles de Estambul hasta las playas del Mediterráneo, son un telón de fondo perfecto para estas historias. Y por supuesto, no podemos olvidar la música, que juega un papel fundamental en la creación de la atmósfera y en la transmisión de las emociones. La música turca es rica en melodías y ritmos que evocan emociones profundas y que complementan perfectamente las historias que se cuentan en las series. Los compositores turcos son maestros en la creación de bandas sonoras que te hacen sentir parte de la historia y que te acompañan mucho después de haber terminado de ver un episodio. La música turca es un elemento clave en el éxito de las series turcas y es una de las razones por las que son tan adictivas. Pero más allá de la calidad técnica, creo que lo que realmente nos atrae de las series turcas es su capacidad para hacernos soñar. Nos transportan a un mundo diferente donde todo es posible, donde el amor puede superar cualquier obstáculo y donde los sueños pueden hacerse realidad. Nos hacen creer en la magia, en la esperanza y en la fuerza del espíritu humano. Y en un mundo cada vez más complejo y desafiante, eso es algo que todos necesitamos. Las series turcas nos ofrecen una escapada de la realidad y nos permiten sumergirnos en historias emocionantes y apasionantes. Nos hacen sentir vivos y nos recuerdan que la vida puede ser hermosa a pesar de las dificultades. Las series turcas son una fuente de inspiración y de esperanza, y es por eso que son tan populares en todo el mundo. Hemos recorrido un largo camino juntos hoy, descubriendo algunas de las nuevas series turcas que están enamorando al mundo entero. Hemos explorado dramas familiares, intrigas políticas, romances épicos y series que nos invitan a reflexionar sobre temas sociales importantes. Espero que este viaje haya sido tan emocionante para ustedes como lo fue para mí. Antes de despedirnos, quiero recordarles brevemente los puntos clave que hemos cubierto. Vimos cómo series como Kardeşlerim nos sumergen en la fuerza del amor fraternal, Yali Kapkini nos muestra el choque de dos mundos diferentes en una historia de amor inesperada, Aile nos adentra en los secretos y rivalidades de una familia poderosa, Gadar nos enfrenta a la realidad de la pobreza y la violencia, y Kizil Goncalar nos invita a reflexionar sobre la libertad religiosa y la igualdad de género. Cada una de estas series, a su manera, nos ofrece una mirada fascinante a la cultura y la sociedad turca, y nos conecta con emociones y experiencias universales. Además, hemos hablado de la importancia de la calidad de la producción, la música y la capacidad de las series turcas para hacernos soñar. Gracias de todo corazón por acompañarme en este vídeo. Espero que hayan disfrutado descubriendo estas nuevas series turcas tanto como yo disfruté compartiéndolas con ustedes. Su apoyo es lo que me motiva a seguir creando contenido para este canal, así que muchísimas gracias. Ahora, quiero saber qué piensan ustedes. ¿Cuál de estas series les llamó más la atención? ¿Ya han visto alguna de ellas? ¿Tienen alguna otra serie turca que les gustaría recomendar? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leer sus opiniones y recomendaciones. Además, sus comentarios me ayudan a crear contenido que realmente les interese. Quiero saber qué tipo de series turcas les gustan más, qué temas les gustaría que abordáramos en futuros vídeos y qué actores y actrices turcos son sus favoritos. Sus comentarios son muy valiosos para mí y me ayudan a mejorar el contenido del canal. Y por último pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no olviden darle like.
Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también aman las series turcas. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Prometo seguir trayéndoles lo mejor del mundo de las series turcas, con análisis, recomendaciones y noticias exclusivas. En el próximo vídeo podríamos hablar de las series turcas más populares de todos los tiempos, de los actores y actrices turcos más famosos o de los lugares de Turquía que han sido escenario de las series más exitosas. También podríamos hacer un ranking de las mejores bandas sonoras de series turcas o analizar los temas sociales y políticos que se abordan en las series turcas. Las posibilidades son infinitas y me encantaría saber qué les gustaría ver en el canal. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.